Bueno, entonces nuevamente gracias a todos por conectarse y creo que vamos a retomar brevemente eh, los dos párrafos creo que habíamos leído la vez pasada y continuamos. No es muy larga esta sección igual. ¿Alguien quisiera leer o quieren que lea yo? Si quieres, lee tú, Andrés. Angelita, por favor, ¿los lees? No, ven, leo yo, ya está en otra Ok. cosa. Bueno, uno, la mente suprema. La experiencia de toda personalidad de criatura en evolución es una fase de la experiencia del Supremo Todopoderoso. La subyugación inteligente de todos los segmentos físicos de los superuniversos es una parte del control creciente del Supremo Todopoderoso. La síntesis creadora del poder y la personalidad es una parte del impulso creador de la mente suprema. Y es la esencia misma del crecimiento evolucionario de la unidad en el Ser Supremo. Y luego habíamos leído. La unión de los atributos del poder y la personalidad de la supremacía es la función de la mente suprema. Y la evolución completada del Supremo Todopoderoso dará como resultado una deidad unificada y personal, no una asociación vagamente coordinada de atributos divinos. Desde una perspectiva más amplia, no habrá Todopoderoso aparte del Supremo, no habrá Supremo aparte del Todopoderoso. Creo que eso es lo que habíamos leído la vez pasada y habíamos discutido mucho al respecto. Bueno, pero igual, comentarios, No, eso es lo observaciones. que ya explicaste con la imagen. Yo creo que ayuda muchísimo para entender eso. Lo que viste ahí del séptuple. Sí, esta imagen que está en proceso de, bueno, solo es cambiarle el título. Ujú. Cámbienselo de una vez. Es que, no, está en PDF y aquí solo puse un pantallazo. Ah, entiendo. eh, la tengo que editar con el programa con el que la estoy haciendo. El título debería ser Dios el séptuplo y en la mitad está el Ser Supremo. Ujú. Dios el séptuplo, que yo siempre digo que es como una escalera para que podamos acercarnos gradualmente a Dios. Y el punto medio, como un pivote en esa escalera, el peldaño de la mitad es el Ser Supremo. Ujú. Que Lo que acabamos de leer es como lo que es Dios el Supremo y la Trinidad. Y ahorita lo que vamos a leer es lo que comprende ya con los creadores supremos. Ok, tú ya destripaste la estructura de la sección en lo que viene. Sí. Súper. Ok. Bueno, de pronto hacer énfasis una vez más en este par de palabritas que siempre van, siempre que nos hablan del Supremo nos las encontramos, que son poder, personalidad. Ujú. eh, Acá arriba creo que también estaba, acá también, poder, personalidad. Personalidad. Que mencionábamos la vez pasada, que quiere decir que lo podemos ver en nosotros. Cuanta más experiencia tenemos, ganamos más poderes. Somos capaces de realizar tareas, resolver problemas, hacer servicio que antes no podíamos. Entonces, cada vez que nos graduamos de una experiencia de vida, no necesariamente académica, aunque también, tenemos un nuevo poder, nuevas ideas, pero además nuestra personalidad encuentra vías nuevas de expresión que antes no tenía. Ujú. Poníamos el ejemplo de que eh, una persona del siglo primero
puede que tuviese vocación de ingeniero de sistemas, pero pues en esa época imposible, ¿no? Y nosotros mismos, yo creo que todavía no sabemos nuestra vocación. Hemos elegido de pronto profesiones, hobbies, pero tal vez nuestra civilización es muy primitiva aún para que realmente la faceta específica del, de- del conocimiento o de la expresión o de la filosofía, de lo que sea, que nosotros podríamos eh, hacer probablemente mejor que nadie, tal vez eso todavía no existe. Porque claro, tenemos muchas profesiones, pero fíjense que cada vez surgen más y más profesiones. Quién sabe, en 5.000 años, de pronto hay alguna rama que conecte, qué sé yo, dos cosas que ahorita ni se nos ocurre que puedan ser. Y esa sea realmente nuestra vocación. Entonces, el Supremo le pasa eso. Tiene una personalidad, pero esa personalidad no se logra expresar plenamente por ahora. No es que no exista. Ujú. Y eso, a medida que tiene más poder, se va a expresar más plenamente. Y entonces, esto también ayuda a entender por qué es que está en formación. No es que no exista, igual que nosotros. Nosotros sí existimos, pero a medida que crecemos nos vamos a manifestar más plenamente. Es eso. Sí. Bueno. Eh, entonces, voy a leer el siguiente, el 3. A través de las edades evolucionarias, el potencial de poder físico del Supremo está investido en los 7 directores supremos del poder, y el potencial mental descansa en los 7 espíritus rectores. La mente infinita es la función del espíritu infinito. La mente cósmica, el ministerio de los 7 espíritus rectores. La mente suprema está en proceso de actualizar en la coordinación del gran universo y en la asociación funcional con la revelación y alcance de Dios el séptuple. Ujú. Estamos hablando de diferentes niveles de mente. Sí. Y de el poder físico, que es el poder también de manejar lo que es material de este nivel del universo que tiene experiencia. Entonces, eso se encargan los 7 directores supremos del poder. Ya lo que es mente como mente está en los 7 espíritus rectores y ahí está en toda la capacidad potencial, porque eso quiere decir que quien como que pondría los límites o define los eh, hasta dónde puede llegar, lo tiene el nivel de los 7 espíritus rectores. Y la mente que maneja este supremo es pues función del espíritu infinito. La capacidad de comprender el nivel cósmico es a través de los 7 espíritus rectores, porque ese es como el que pone los límites. Y esa mente se está actualizando todo el tiempo, coordinando el gran universo con la parte revelacional que hace el Dios el séptuple. ¿Qué es lo que está en la figura? Por eso te decía que la parte de abajo de la figura es la explicación de esto que estamos leyendo ahora. Ujú. Ok, tengo una imagen de dónde van los 7 directores supremos del poder, pero ahorita trato de compartirla porque la tengo en el celular, no en el computador, pero esos 7 directores supremos del poder los crean los 7 espíritus rectores directamente. Mm. Y luego también los 7 espíritus rectores junto con los 7 directores supremos del poder crean los otros seres que controlan el poder, que son fijos. Mm. Se llaman centros supremos del poder. Están estacionados en lugares en el Fijos centro sí. del universo local, en el centro de la constelación, de los sistemas.
Y es como si fueran estaciones de energía, ¿sería? ¿Qué diríamos? Sí, más bien como transformador. Mire Sí, que como transformadores, sí, algo así, de una sí, central como una eléctrica, estación de redistribución de energía. correcto, de una central eléctrica llegan a la estación y de la estación llegan a la subestación y de la subestación llegan a los transformadores que hay en cada uno de los barrios. Y ahí Ujú, están pegados todos los demás hogares. Entonces, mire que es sí, como una red energética, ¿no? sí, cuando te Perdón, ponen el soporte. una preguntita de pronto, boba. Cuando hablamos aquí del poder, estamos hablando de power, de, es que en inglés yo entiendo power como lo que hablaban Como ustedes, energía, una fuerza que fuerza. hace cohesión, sí, que hace como el mantenimiento de lo que sería el espacio, porque aquí como en esta cosa tenemos espacio, y si no hay espacio no hay tiempo. O sea, permite que se desarrolle el tiempo. Pero eso es agregarle más para confundirlo. La idea es que ese es como que te da el espacio para poder actuar y te lo soporta para poder hacer el desarrollo. Gracias, es que aquí, pues, en un principio se me prestó para entender como los supremos del poder es del yo mando, ¿sí? Yo aquí mando. Porque es que, Por eso pregunté que si era power como energía. porque es que Sí, también, pero están supeditados, haz de cuenta a lo que, o sea, supeditados es un decir, o sea, son interdependientes con el Supremo, pero solo se encargan de hacer eso para el Supremo, darle el espacio, la arena para que él pueda ganar su potencialidad, su Ah, actualizarse. o sea, estos también, directores supremos del poder trabajan es para el Supremo. O sea, es Sí, el... Ok. Pues pues, tienen muchas funciones, pero acá están pero también es el como el haciendo andamiaje. énfasis. Es una parrilla que sostiene al Supremo. es como sí, como el esqueleto, como la estructura, pero Sí, la estructura. Porque mire que aquí lo en el define. prólogo dice que el poder también se puede designar como soberanía. Sí, Y el poder del universo se define como fuerza cósmica, energía emergente y energía física. sí. Esa palabra reúne muchas cosas al mismo Que tiempo. es mucha cosa, sí. Soberanía, energía Palabra, poder, emergente, energía cósmica, fuerza cósmica y energía física. Cosas, sí, porque estructura hasta la materia, pero le da el soporte a la materia. como digo yo, el esqueleto, el andamiaje. Sí, le determina los espacios. De Es que hace hecho, muchas funciones, pero básicamente son funciones no personales. aunque podemos hablar de que son seres Sí. Pero con unas funciones que sería ¿qué? muy específicas, porque son funciones muy específicas, no tienen, son, no ti- aunque son diversos en la manera en que se van diluyendo, que se van bajando a los siguientes niveles, ahí donde son diversos. De resto, son muy extremadamente especializados. Sí. Ah, ok, ya pude. Pasar el grafiquito. Sí lo tenía en el computador. A ver qué es lo que nos quiere mostrar con colores tan raros. Sí. Este es un árbol genealógico de dónde salen los seres que controlan. La Esta es una energía. expresión tomada del libro, Sí. que tienen que ver con el control de la fuerza y la reglamentación de la energía en el universo maestro. Mm, Entonces, de los que nos están hablando son estos de acá, 7 directores supremos del poder. Entonces, arriba está el espíritu infinito. sí. Que es de Luego, donde proviene todo. sí, luego los Sí. 7 espíritus rectores y ellos crean los 7 directores supremos del poder. Eh, No, 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 no. sí, Ahí están, son los arquitectos.
No, los Tiene- arquitectos están aparte, o sea, es por acá, mira, por acá. No estoy viendo toda la imagen completa. Acá por la izquierda. Ya, De ya, los Por la izquierda, espíritus por la rectores izquierda. salen los 7 directores ya, supremos. ya, ya entendí, sí. Aparte están los arquitectos del universo maestro y ellos crean a los organizadores de la fuerza, que son decanos, que son primarios, eventuados y asociados trascendentes, o trascendentales más bien. Y estos organizadores de la fuerza decanos primarios tienen que ver con el absoluto no cualificado porque ellos son los que hacen que el espacio vacío suelte energía materia inicialmente. Son los que de la nada sacan energía, digamos, del vacío. Hoy en día se habla mucho del vacío cuántico, quién sabe si tenga que ver con esto. Sí, porque acuérdense que los absolutos es de donde se saca. Mm. De donde se saca, en el caso de no cualificado, todo lo que tenga que ver con la materia, con lo material. Y Sí, en el cualificado, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad. la Eso es como personalidad. si tuviera dos bolsas y que de cada una bolsa de esas puede sacar lo que requiere. Sí, por eso. Estos están encargados de lo no cualificado. Ajá. O sea, La lo que parte no tiene material. personalidad, pero le da soporte para que la Sí. personalidad se desarrolle. O sea, esa es la dificultad porque es una cosa que es interdependiente. O sea, lo separa, por eso también es difícil entender que sí son personalidades, pero que su función está dedicada a lo no cualificado. Entonces eso pareciera quitarles aparentemente idea de personalidad y los vuelve máquinas, pero son de todas maneras personalidades. Sí. Y que tienen que interactuar netamente con todo lo que tenga que ver con galaxias, con estrellas, Sí, con con todo el materia. soporte energético, Exacto. material. Entonces los que se llaman directores del poder universal, que están más abajo y son como los que ya están más en los diferentes lugares del universo haciendo ya el trabajo más concreto, una vez que se ha manifestado la energía, son todos los que están en este cuadrito o este rectángulo de abajo. Y los más importantes ahí son nuevamente los 7 directores supremos del poder, que junto con los 7 espíritus rectores crean los centros supremos del poder, que son los que están fijos. Ujú. El foco. Sí, entonces están en Inclusive, diferentes niveles, pero ellos no se pueden mover, están fijos, que si se no. mueven, pues no sé, supongo que De una hecho, catástrofe. los mares o el mar de cristal actúa como una lente convergente para los centros supremos del poder. ¿Sabían Mm, eso? Wow. Por eso es Como si que fuera esos platos de retransmisión que de usábamos antes parabólica, para las parabólicas. eso. Entonces, esa es la función que tiene el mar de cristal. Concentrar en esos centros supremos del poder, en este caso la reflectividad y toda esa cantidad de energías que tienen que llegar a cada uno de los eh, planetas arquitectónicos. ujú. Y los que sí se mueven son los controladores físicos decanos. Ujú. No confundir acá con estos otros que también son decanos, pero no, esos son. Creo que en inglés realmente es masters o master y lo tradujeron como decanos, bueno, pero esos son otros decanos diferentes a estos de acá abajo. Y estos Ujú. sí manipulan y transforman la energía de diferentes formas. Incluso hay unos que tienen que ver con el tiempo, que son los cronoldeques. Sí, los grandaleques. Sí. Sí. Que Y son ya máquinas. y Esas de son forma máquinas. local, digamos que esto es a nivel general, pero de forma específica aquí para el universo local. Entonces la ministra divina, que proviene del Espíritu Infinito y de los 7 espíritus rectores, en especial de uno de los espíritus rectores, el séptimo en nuestro caso, ella crea sola estos seres que son los supervisores del poder morontial. Esos son para el universo local No, claro. de esa ministra divina. Ujú. Todos los que están ahí. Y nuevamente, esos están formando los circuitos porque yo digo la parrilla, la que sostiene en este caso la jurisdicción de la ministra divina. Si no hay esos
reguladores del sistema, si no hay todo esos sitios de enlace, la ministra no podría extenderse y formar su propio universo local. Exacto, y por eso ella tampoco se puede mover. Y correcto, ya es una tullida. ¿Qué tal tuyo? No, es que ella define el espacio que le corresponde. A ver, Sí, correcto. hasta donde se siente la energía de ella, hasta ahí llega la cosa. Ya de Sí, ahí para ahí es otra cosa, es otro universo local. es que, mira, Se queda con primero, la vecina, con la otra vecina, con la otra Con la ministra otra vecina. vecina de la otra creación, pero sí, ella define los límites. sí, es que Ay, primero, pues, estos de Normita, acá, bueno, venga, estos dos, saludemos a los que acaban de llegar. Normita, que se acaba de bajar del avión. Buenas noches. A Buenas Esther. noches, Norma, ¿cómo vas? Hola, hola, buenas Hola. noches. ¿cómo están? Andresito. Hola, qué gusto verlos. ¿Cómo vas? Igualmente, espantado en verte. Ay, sí. Y ya me acabo de dar cuenta que se me estaba olvidando Urantia. Grave. Sí, estamos grabando, por cierto. Ay, retiro. Solo por si acaso se le informa a la audiencia que estamos grabando. Lo puedes notar en mi silencio, Esther. Yo tengo una, ahora que acaban de decir que la energía de la madre se puede chocar con la energía de la otra si se va muy afuerita. ¿Será que Ujú. todo el universo tiene No. asignación para universos locales? No De eran hecho, espacios que No, todavía hay zonas vacías. Hay Hay zonas zonas vacías. desérticas. O sea que- Hay zonas O desérticas. sea que tenemos esperanza de ir a colonizar por allá. Claro que sí, hay Claro, espacios y externos afuera, lo que se le va a dejar al último, eso todavía está en proceso. hay No, yo mucha digo acá, pues dentro de la periferia de Sí. Y los dentro de la nuestra superuniversos. sí, porque se suponía que no todo ya estaba lleno. yo hay creo que muchas tierras, todo, hay muchas todo tierras tiene, vacías para conquistar. pero todo tendrá que estar en algún universo local. No creo que haya cosas por fuera de la administración de todos Sí, los universos locales acá en el gran universo. ¿Quién sabe? sí. Porque a lo Pues mejor es hay como zonas sería que... como lo de las ciudades, que tienen áreas para donde podrían crecer, inclusive lo que no habían pensado crecer. Sí, pero alguien es, así sea el Estado, es dueño o administra. O sea, no hay aguas internacionales, digamos. Buena analogía. Esto es que decía que estos dos son los primeros que organizan la energía, estos dos decanos, y ¿Cuáles luego, dos? ¿Cuáles ¿sí dos? ves acá donde estoy rayando o no es? Sí, Ya. Estos dos que la logran tomar del espacio vacío, y cuando sí. ellos ya, digamos, hacen que esa energía tenga cierta densidad, la han bajado pues de voltaje, llegan el Micael y la ministra divina, y la siguen manipulando, pero se las tienen que dar ya en cierto nivel. Ya bajada de voltaje, como dices tú, Sí. ya más maleable y más fácil de manejar. Entonces el Micael y la ministra divina son creadores de ahí en adelante, pero no son creadores desde cero. O sea, ellos No, solo pues, podrían, es que a ellos les entregan la finca para que ellos la terminen de organizar. es decir, es Claro. como un artista que compra la pintura, Y el lienzo, el óleo, el lienzo, pero él no hizo el lienzo, no hizo la no, pintura. y no hizo la pintura. Así es. Sin embargo, él obviamente es el creador y es el artista, ¿no? Ujú. El que hace la obra Sí, de arte. porque el lienzo y la pintura están ahí, pero eso no es la obra. Ajá. Sí, porque lo que se manifiesta acá con estos seres es en estado crudo, una Sí, energía sin organizar. sí, acuérdate que sales de la parte baja del paraíso. Y Y que aparte no hay seres, no hay habitantes y ellos los deben crear y las capitales y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces volviendo al párrafo, Ujú, vemos. Entonces dice, el potencial de poder físico del Supremo ujú.
está investido, o sea, como que él lo delega por ahora, o lo ejecutan por él los 7 directores supremos del poder. Ujú, Y el potencial mental, los 7 espíritus rectores. ujú. Fíjate que todo esto es de la familia del espíritu infinito. Sí, Todo porque lo que está todo en esto, amarillo, por cierto, en este gráfico es como un código de colores. Es de la familia del espíritu infinito. sí, La mente infinita es la función del espíritu infinito. Esa es la mente más grande, ¿no? sí, La mente cósmica, el ministerio de los 7 espíritus rectores, que es como la mente para los 7 sí, superuniversos. porque ellos definieron qué hace cada superuniverso. Acuérdate que las funciones de cada superuniverso son definidas por los 7 espíritus rectores. Y eso es tan importante que define la clase de materia y de cosas que se van a usar en cada superuniverso para que se logre el objetivo. Ujú. Ese es el enorme poder que tienen los 7 espíritus rectores. Definen para qué es cada área. Porque como eso ya viene desde un plan que no es concebido por el espíritu infinito, sino más arriba. Pues recibe como una huella o impronta. Sí. Y ellos definen lo que va a ser cada superuniverso. Ujú. Entonces, por eso ellos manejan la mente cósmica, porque ellos tienen claro el objetivo de cada superuniverso. Ujú. Y creo que el más importante en este momento acá para este tema, porque es la mente suprema de la que estamos hablando, es la Ujú, última frase. Dice, ujú. la mente suprema está en proceso de actualizar en la coordinación del gran universo y en la asociación funcional con la revelación y alcance de Dios, el séptuple. Ese que acabas de diagramar antes. Ujú. La, estamos hablando de esta flechita de acá, en el diagrama. El espíritu es el que da la mente suprema a el ser supremo. Ujú, sí, Y lo que yo entiendo es que esto es lo que ayuda a que pues el ser supremo pueda crecer en el nivel de todopoderoso, ujú, pues, o de poder, experiencia, y al mismo tiempo la personalidad, o sea, Dios el Supremo, se vaya manifestando más. Entonces, eso aumenta la coordinación. sí, O sea, el gran universo se va gobernando de forma autogobernada a medida que crecen las diferentes subdivisiones. ujú, Yo entiendo eso por actualizar la coordinación del gran sí, universo. sí. Y Se va a menciona, hablar de que van a estar actualizados cuando todos lleguen a luz y vida. Antes no. ahí sí, ahí se termina el Supremo, lo alcanzamos todos al Bastante. tiempo. Y dice, y en asociación funcional, es decir, porque el Ser Supremo, Dios el séptuple tiene unas tareas, digamos, unas funciones. Y como el Ser Supremo es parte de Dios el séptuple, pues él tiene ahí también su tarea. Ujú, Y pues si él va cambiando, pues va cambiando el funcionamiento de Dios, el séptuplo. perfecto. Sí, claro. Es donde él también se vuelve evolutivo Ujú. y permite que eso que es estable, infinito, se autoconoce, pueda contener la evolución. Algo que se supone que ya es, por eso él dice yo soy, se da la oportunidad de que algo de él se permita experienciar y evolucionar, sin dejar de ser un yo soy. Definido, concreto, o sea, no definido, como establecido, autoconocido, autosustentado.
Pero a pesar de todo, se da la oportunidad de hacer evolutivo, de ganar experiencia. Dios el séptuplo, en cierto sentido, tiene unas partes que crecen por experiencia, ¿no? Que son, Mm, por lo menos acá abajo sabemos que los Micaelas y las ministras están creciendo por experiencia. Probablemente los ancianos de los días también, ¿no? Mm, y tal vez los 7 espíritus rectores, bueno, no sabría. Tienes el mic cerrado, J. Y obviamente el Ser Supremo está creciendo también por experiencia. Como los ancianos de los días son 3 por cada superuniverso, ellos sí. permanecen en la administración de una manera, por decir, estática, pero cuando el Supremo se actualice, ellos pierden esa administración del superuniverso, pasa a manos del Supremo y ahí sí ellos se les asigna otra labor porque se supone que ya han cumplido y los promueven a otro nivel. Ujú. Mm. En este caso, me imagino que les espera otra labor. Ellos también evolucionan, o sea, Sí, tienen evolución. otra opción, sí. El Correcto. hecho de haber gobernado durante tanto tiempo esa parte Del les da Supremo. una experiencia que les permite hacer otra cosa. Correcto. Ok. Bueno. Entonces, creo que seguimos. Sí, Pi. Bueno, la mente espacio-temporal, la mente cósmica, es como la definición. Mente espacio-temporal es la mente cósmica. Funciona diferentemente en los 7 superuniversos, pero está coordinada por alguna técnica asociativa desconocida en el Ser Supremo. El supercontrol todopoderoso del gran universo no es exclusivamente físico y espiritual. En los 7 superuniversos es principalmente material y espiritual, pero también existen fenómenos del Supremo que son tanto intelectuales como espirituales. O sea, la mente de cada superuniverso es diferente, pero de algún modo él las coordina. Sí. Ujú. Listo, o sea, no solo lo físico y lo espiritual, sino también lo mental de algún modo E intelectual. lo Sí, unifica. todo a la par. Ujú. Bueno, creo que ahí no hay más que... Si dice que no, que el control, el supercontrol no es únicamente físico y espiritual, o sea que también tienen influencia sobre la materia Sí, y sobre la claro. mente. Bueno, lo físico sería la materia y sobre la mente. Supercontrol todopoderoso del gran universo. Pero mire la aclaración que nos van a hacer enseguida. Bueno, sí, luego miramos, volvemos sobre el supercontrol porque es un concepto y una palabra que aparece muchas veces. Muchas veces. Y bueno, luego más adelante hablan de la providencia en el otro documento. Y le ponen a todopoderoso la T, o sea que se estará refiriendo al control que hace el ser supremo desde el todopoderoso supremo. Sí, desde la experiencia ganada. Eso. Mm. Creo que hasta ahora no habían hablado de ese supercontrol, solo que en lo que vamos de los documentos del Supremo. Bueno, hablamos el siguiente. A ver, en realidad sabemos menos de la mente de la supremacía que de otros aspectos de esta deidad en evolución. Es indudablemente activa en todo el gran universo y se cree que tiene un destino potencial de función en el universo maestro que es de amplio alcance.
Pero esto sí sabemos. Aunque el físico pueda conseguir un crecimiento completo y mientras el espíritu pueda alcanzar la perfección de desarrollo, la mente no cesa jamás de progresar. Es la técnica experiencial del progreso sin fin. El Supremo es una deidad experiencial y por lo tanto no alcanza jamás el fin del logro mental. Porque si lo lograra, entonces no seguiría creciendo, se volvería estático. No, Mm, no sería evolutivo. Interesante. Como quien dice, siempre tendrá algo que aprender. Sí. Eso no se acaba. Hay un concepto allí medio complicado de expresar, pero trataré. Por ejemplo, dicen que el alma es la mente que se espiritualiza. ¿Sí? El crecimiento del alma es cuando se va volviendo cada vez más espiritual, menos física y menos morontial. Entonces, al final, en el absoluto o en el último, esta mente nuestra de este nivel desaparece, digámoslo, y se vuelve parte del espíritu. No sé si me expreso. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Mm, Como verde. Se ¿Sí ve ves tú? verde y tiene saltos, sí. Sí, pero la voz sí se... Sí. Voy a La voz- apagar. No se oye bien. Bueno. Ok. Sí, o sea, al espiritualizarse la mente, entonces la mente desaparece. Cuando yo me vuelvo completamente espíritu, esa mente cósmica, digamos, va desapareciendo. Pero Norma, estabas diciendo que el alma, y se supone que el alma es una construcción entre el ajustador de pensamiento Sí, y el individuo, ¿no? sí. Sí, la Es- mente del es- individuo. entonces esa construcción es la que tú dices que se va espiritualizando y a la medida que se va espiritualizando, ¿qué es lo que pasa? El alma es la mente que se espiritualiza, la parte de la mente que yo logro espiritualizar. ¿Sí? Y lo dicen en muchas citas. Independientemente, pues, que el alma nazca de la intención de la mente humana con el espíritu residente. ¿Sí? Ese concepto está claro. Pero cuando el libro dice que la mente se espiritualiza, Pero tú supones que desaparece la mente, no necesariamente. pero la mente de este nivel, si, Bueno, si yo, si yo espiritualizo la mente, ¿qué me queda de mente? O sea, que el espíritu se convierte, perdón, la mente se convierte en espíritu. Es que es casi que no, una pregunta. por eso te digo que tú estás suponiendo que para que la mente se espiritualice tiene que desaparecer, pero puede ser que Ser mente, pero. la mente sigue siendo ahí mente, Y se pero dio transforma. lugar a una realidad nueva, que es el espíritu. Porque la mente no creo que desaparezca, porque la mente es como la señal de Wi-Fi, ¿no? Lo que pasa es Ujú. que esa mente, eh, guiada por el espíritu, permite construir alma morontial. Es como una mente que se deja guiar, pues eso lo decide la personalidad, por el espíritu. Ujú. Yo diría, bueno, habría que mirar con cuidado todas las citas, pero yo diría que se refiere a que la mente puede ser, digamos, la madre de el alma cuando actúa guiada por el espíritu. Eso sería como una mente espiritualizada. Yo diría que es sinónimo tal vez de eso, de mente que se deja guiar Mm. por el espíritu. Entonces no es que la mente desaparezca, sino que, o sea, es como un papá que para ser papá del hijo no tiene que dejar de existir. Pueden existir Ujú. el papá y el hijo. O esa mente va actuando desde, sí, como tú quisiste decir ahora, con otros atributos cada vez mayormente espirituales.
Como que se califica la mente. Sí, acuérdate. Evoluciona. Mm. Mm. Aquí hay una cita que yo creo podría explicar podría explicar la pregunta. Ujú. Vamos a ver si la consigo. Podemos seguir mientras yo encuentro Ok. el asunto. Esto de que el físico alcanza crecimiento completo me parece muy interesante, ¿no? O sea, quiere decir que en algún momento, por decir algo, el planeta Tierra lo tendremos en un nivel de perfección física. Que la Permite. materia también se perfecciona. Mm. Así como se dice que el mineral evoluciona para volverse diamante. Los vegetales evolucionaron hasta volverse los cereales, que son los más evolucionados. Y el reino animal evolucionó, lo más evolucionado es el hombre. Entonces, todo está en ese proceso de crecer, evolucionar y perfeccionar. Y curiosamente, un diamante es producto del carbón a alta presión y se vuelve transparente y permite el paso de la luz. Es la cosa más dura. Porque de alguna manera todos evolucionamos hasta el máximo posible Ujú. de acuerdo a donde estemos, ¿no? Sí. Y Sí, por eso sí, se dice sí que es que lo hacemos un logramos, pues. fenómeno de arrastre con la materia también. Por eso yo les decía que uno también hace fenómeno de evolución. A medida que se vuelve más espiritual, también el cuerpo se vuelve menos material, más evolucionado, con otras habilidades. Es que eso va en una correlación, porque son lo que les digo, como unas fases y genera arrastre. Pues me imagino yo que si lo vemos desde el punto de vista del cuerpo humano, quiere decir que podremos perfeccionar nuestros cuerpos hasta cierto punto. Y Mm. espiritualmente, bueno, eso sí, ya en otros niveles llegamos a perfección de desarrollo. Pero para poder llevar a esos niveles de desarrollo espiritual, tienes que modificar la construcción corporal. Por eso es que al final ya no necesitas morir, te vuelves luz. Porque es que evolucionas tu cuerpo material. Es lo que ocurre cuando ocurre en luz y vida. Entonces deja de ser necesario el cuerpo. Porque ya cumplió la función. Ya cumplió la función, pero hace parte de ese mismo proceso evolutivo de la materia y de la biología, ¿no? Porque uno piensa que es solo lo biológico, no, la materia también, la estructura atómica también está evolucionando. Transmuta. ¿Mm? Lo que ocurre con los cristales. Originalmente son piedras densas, duras, el producto de la presión se van cristalizando, se van organizando atómicamente y se vuelven un cristal. Sí, por eso es que requieren temperatura y presión. Temperatura y presión. Así es. Me llama también la definición de mente como técnica experiencial. Ujú. Que finalmente la mente está en todos los niveles. Ujú. Desde el atómico, celular, etcétera.
Bueno, Entonces ya vamos para la segunda parte, el Todopoderoso, el Dios y el Dios de séptuple. Ujú. aquí ya podemos poner el siguiente entonces, que es un segundo que se me perdió. Estamos en el 116. El 2. El Todopoderoso y Dios el séptuple. Bueno, ¿quién quiere leer? Ujú. La Yo aparición. leo. Bueno, lee, pues. No, dale, Jota, dale, dale. La aparición de la presencia del poder universal del Todopoderoso es concomitante con la aparición en el escenario de la acción cósmica de los altos controladores y los controladores de los superuniversos evolucionarios. A ver, ¿eso qué significa? La aparición de la presencia del poder universal del Todopoderoso es a la par, concomitante, con la aparición en el escenario de acción cósmica de los altos creadores y controladores de los superuniversos evolucionarios. Y si lo leemos al Ya. revés, los Ujú. controladores y superuniversos evolucionarios son, Aparecen a la par no junto con parecen, el Todopoderoso. sí, con la aparición de un escenario, o sea, como de una zona física, material, cósmica, aparecen ellos Ujú. a la par, Sí, con la presencia de lo que vamos a llamar el Todopoderoso, que sería ¿quién? el Supremo. ¿El Supremo? ¿Sí o El, no? el Todopoderoso es el aspecto del Supremo que crece con experiencia. Mm. ¿Y quiénes son los altos creadores? Muy buena Eh, pregunta. Esos pueden ser ¿La Trinidad o qué? la Trinidad y los Micaeles. Yo creo que son los Micaeles, sí. Ujú. Porque, sí, creadores supremos es diferente, aunque Sí. se parece la expresión. Mm. Mm. Sí. ¿Por qué se complican tanto para decir una cosa? Como Ese, que, ese Dice, porque la idea es concomitante. que de pronto uno pensaría que esos son aparte o unos crearon los otros o que el Supremo estuvo antes que ellos. No, todos fueron a la par. Dice concomitante que acompaña una cosa o actúa junto a ella. Sí, por eso los crearon todos al tiempo. Cuando Lo que pasa es apareció que la presencia del poder del Todopoderoso, a la par estaban ya también los altos creadores y los controladores de los superuniversos evolucionarios. sí, Todo se creó a la par. El Todopoderoso no antecedió a los creadores ni a los controladores de los superuniversos. él inicia cuando ellos lleguen. O Ujú. sea, es que acuérdate que inicialmente existe solamente Dios el Supremo como personalidad en ahora. Ujú. Pero en esa época no hay 7 superuniversos.
No. Entonces, él no crece en ese momento por experiencia ni sintetiza la experiencia de nadie, porque no hay No, esto. no está su área de trabajo. Para que él pueda empezar a crecer en ese aspecto de experiencia, Como una esponja. tienen que empezar a aparecer los 7 superuniversos. Cuando se empieza a crear el primer universo local, Ujú. ahí él ya empieza a crecer en experiencia, entonces se inaugura su fase de todopoderoso. Y tiene sentido, ¿no? Porque pues hace parte del plan, ¿no? Entonces, los universos locales y qué va a pasar con toda la experiencia de ahí, quién la va a recoger, o sea, todo estaba fríamente calculado. Sí, son interdependientes. Una cosa no puede existir sin la otra. Ujú. Entonces el nivel de todopoderoso empieza cuando empiezan los 7 superuniversos. ¿Y cuándo empiezan? Cuando empiecen los procesos de creación, ¿no? Sí, Cuando se diversifica, cuando se vuelve 7. ¿Mm? Bueno, entonces esa parte, fíjate que usa el adjetivo la aparición, ¿no? No es un adjetivo, es un verbo, ¿no? Aparición ujú. de presencia, de la presencia del poder universal del Todopoderoso. Ese no estaba siempre. Y aparece, pero no es que aparezca terminado, ¿no? Digamos que empieza a crecer ese aspecto de él. Ujú. Bueno, entonces voy a seguir. Dios el Supremo, fíjate el contraste, aquí está hablando ya del aspecto personal. Sí. Deriva sus atributos espirituales y los de personalidad de la Trinidad del Paraíso. Pero está actualizándose en poder, o sea, acá vuelven a hablar De poder. la otra faceta del Todopoderoso, en los hechos de los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores, cuyas acciones colectivas son la fuente de su poder creciente como soberano todopoderoso para los 7 superuniversos y en ellos. Es el mismo diagrama que hemos estado viendo. Sí. Andrés, pero entonces se puede entender que en el momento en que apareció los altos creadores, que mira aquí abajo los describen, que ya sabemos, los hijos creadores, ancianos y rectores. Sí. Eso, los altos creadores, en el momento en que aparecieron ellos, aparecieron los controladores de los superuniversos, también apareció el Supremo. El nivel de todopoderoso, es decir, el mejor ejemplo es lo que te pasa a ti o a nosotros. Entonces, ¿en qué momento, supongamos que vas a estudiar un curso de algo? ¿En qué momento empezó a nacer ese poder que vas a ganar? O sea, vas a aprender a tejer. Eso es un poder. ¿En qué momento empezó a formarse ese poder? Pues cuando empezó es decir, el primer segundo de la primera clase, ¿sí? Pero entonces, para que tú puedas aprender a tejer, pues tiene que haber una infraestructura, ¿sí? Un curso, un profesor, unas instalaciones, unas herramientas materiales, ¿cierto? Si no, pues no vas a poder tener ese crecimiento. Entonces, ese nivel de poder de, que se le añade a Dios el Supremo, que es solamente la personalidad, ¿sí? Requiere que haya una infraestructura. Entonces, el Ser Supremo no podría crecer si el universo no fuese una gran universidad. Y yo siempre pongo el ejemplo, un niño en un país o en un planeta atrasado, sin acceso a condiciones de ningún tipo, ni materiales, ni un mal ambiente también emocional. Bueno, ese niño en otro lugar podría crecer muchísimo, ¿no? Podría ser, qué sé yo, un médico algún día.
Pero en otras condiciones, si no están los medios, pues él tiene ese potencial, pero no hay una infraestructura. Entonces, por eso es que el crecimiento de poder depende de estos creadores supremos, porque ellos son como la junta directiva casi, los que coordinan y los que hacen que el universo sea una gran universidad. Si no, pues no podríamos crecer. O sea, nos morimos y ¿a dónde llegamos si no hubiese mundos de estancia que hubiesen sido preparados, si no hubiese ángeles instructores en esos niveles, si no estuviesen las escuelas Melquisedec que crean instructores? Sí, es todo eh, un plan, una serie de mecanismos dispuestos para que haya crecimiento. ¿Sí? Para eso está dispuesto el universo, para que haya crecimiento. Si no, pues no podría crecer el Supremo. O sea, el aspecto de poder de él no podría avanzar porque nosotros no podríamos avanzar. Es eso. Y la otra cosa, es tan importante el edificio como los que ocupan el edificio. Sí, si nosotros no tomamos la decisión, pues tampoco podría él Entonces crecer. debe haber alguien que te estructure el edificio donde vas a hacer las cosas y fuera de eso tienes que colocar a los que van a trabajar en el edificio. Sí. Y eso es lo que va a manejar Dios el Supremo, tanto el edificio como los que están habitando el edificio. Y la mente es también ahí importante otra vez, ¿no? Porque la mente es lo que le llamamos hace un rato, ¿no? Es la herramienta con la cual eh, llevamos a cabo ese crecimiento, ¿no? Bueno, y ahí digamos que dice también, dice, deriva sus atributos espirituales y los de personalidad de la Trinidad del Paraíso, pero está actualizándose en poder, Ujú. en los hechos de los hijos, bueno, de los altos creadores, digamos, cuyas acciones colectivas son la fuente de su poder creciente como soberano todopoderoso para los 7 universos y en ellos. Bueno, eso digamos que se repite en varias partes de la Sí, mira, revelación. es otra vez el diagramita de acá, no sé si. Bueno, y bueno, creo que hablaban eso, pero es que a mí me entró una llamada de mi hijo y me tuve que, pero cuando le dicen a uno el poder, o sea, deriva su poder o se actualiza su poder, ¿y poder en qué? O sea, entonces este Dios es un Dios poderoso, pero ¿poderoso en qué? Igual que tú eres poderosa. ¿Qué poderes tienes? No, pues pudiera volar, ya no estaría por aquí. No, tienes otros poderes. Dame ejemplos de poderes que tienes. Tengo el poder de decidir. Bueno, pero hay problemas que tú sabes resolver que yo no sé resolver, por ejemplo. Sabes Tú hacer una buena comida. o, o- Mm, o tú haces Pero, coser ropa. auditorías, por ejemplo, pero y es eso, que, eso no fue pero, gratis. Ese es un poder. Esos son Y, poderes. y te Esos pagan por son usar ese muchos poder poderes. y ayudas con ese poder, ¿sí? Y no siempre lo tuviste. mm, déjame digerirlo, Andrés. Porque, porque está más relacionado con el saber hacer que con un poder, o bueno, como yo lo concibo, ¿no? A ver, tú, Sí, entonces te la tengo que cambio. procesarlo, tengo que procesar. En, en una sociedad ideal, ¿a quién se le da el poder? ¿A quién deberían los ciudadanos darle el poder en una sociedad Pues a ideal? una persona con unas características de integridad, de ética, de moral, en Bueno, una sociedad ideal. puede ser muy ético, pero si no sabe hacer cosas, no sirve de mucho. Es Pero cierto, es puede estar parte. acompañado de personas que Eh, vibren en Tú, la tú pones misma a alguien muy ética y que sí ético, sepan. bueno, pero pondrías a alguien muy ético que no haya ido a la universidad, por ejemplo, que, Ujú, que no sepa leer y escribir, ujú. que puede pasar, ¿no? No, En la sociedad ideal, bueno, no se puede pasar. De hecho, aquí pasó y aquí pasa.
Mm, Lo no ideal Pondré- es que tenga el sé. conocimiento y la experiencia de lo que va a hacer. Si, Sí, Además si de tú que sea tienes, ético, que es que, una cosa deseable. que si tú tenga las tienes, competencias, las competencias, exacto, si tú estás enferma habilidades, ok. y necesitas que te curen, de pronto que te hagan un procedimiento, tú vas donde una persona que sea íntegra, correcta y ya y no más, o vas donde alguien que aparte de eso, pues haya estudiado medicina. No, pues ¿Sí? sí, el O tú conocimiento. dices, no, este no sabe nada de medicina, pero es que está tan íntegro. Entonces, ¿a quién le das el poder? ¿Quién tiene y cómo se adquirió ese poder? No poder en el sentido, pues, mundano de que sabemos que hoy en día hay muchos que tienen poder político, económico y esto, pero no es ese poder, es el poder en el sentido de eh, cambiar el universo en la dirección del progreso verdadero, ¿no? Entonces, para eso necesitas prepararte, o sea, no basta con tener una conexión con el Padre, que también es importante, sino que tiene que haber una formación, un esfuerzo, logro, experiencia. Pero bueno, si Ese nosotros es, vamos a, ese es el a- poder. a la palabra, entonces fíjate, poder es que puede. Claro, puede porque sabe Poder. cómo, Ok. porque creció, porque si no, no tendría el poder. Entonces, cada vez que tú has crecido en ese desarrollo personal, imagínate que es un diploma, no porque hayas estudiado, puede ser el diploma de, yo hice el curso de ser mamá, o hice el curso de ser hijo, o hice cualquier cosa. ¿Sí? Eso es un poder, porque esa experiencia te permite afrontar la vida de forma diferente, hacer eh, cosas que antes no podías hacer, te abren nuevas avenidas también de crecimiento que antes no estaban. Entonces, en ese sentido, es que te vuelves poderosa. Y si vas a darle el poder a alguien en una sociedad, pues tú esperas que esa persona tenga eso, experiencia, que haya hecho muchas capacitaciones o cursos en administración, en cuestiones públicas, en lo que sea, ¿verdad? Tú no dices, bueno, o sea, ideal, ¿no? Sabemos que eso no pasa hoy en día. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué el Ser Supremo va a gobernar los 7 superuniversos algún día probablemente? Especulan los reveladores, pues, porque tendrá toda la experiencia acumulada de todos nosotros. Ok, está Entonces, bien. Y esto que por está eso acá, será todopoderoso. O sí, sea, Sí, que todo lo puede sí. sí, Y al por eso, nivel espacio-tiempo. ajá, este en el pedacito espacio-tiempo, de acá acuerdo. en rojo que está en el centro, imagínatelo como en expansión, como en crecimiento. Esa es la parte de él que está en formación, por eso es que no está terminado. Igual que tú sigues estudiando, creciendo, experienciando cada día, ¿no? De acuerdo. Y eso no puede tener lugar si el universo no es una gran escuela. Por eso depende de acá de estos 3 de abajo, este nivel rojo de acá arriba. Es como No, si el ya, Supremo fuera el decano de la universidad y los otros eran los instructores. ya tuvo un, un, un flash, Te entrecorta. un flash de lucidez. Esto también es tener experiencia. Mm. Ya. Porque el set, ¿cómo es? El set perfecto es como yo soy perfecto. Pues alguien podría decir, bueno, está muy chévere, pero, Sí, por acá en el hueco. ok, no te afanes. Pero ¿cómo hacemos para ser perfectos si no hay unos mecanismos? O sea,
que nos No es- ayuden o que nos sí, enseñen cómo es esto de la sí, perfección. en realidad no sean perfectos ustedes solos, sino utilicen los mecanismos que los creadores supremos han implementado para su perfeccionamiento, para que y aprovechenlos, tomen la decisión para que sean perfectos así como yo soy perfecto. Es, sí, es igual que Andrés, un gobernante que le dijera a todos, necesito que todos sean profesionales en este país, en lo que quieran. Pues sí, está muy bien, pero tienen que estar, toda la infraestructura tiene que estar, si no, ¿cómo lo van a hacer las personas? Ujú. mira, en otro lado dicen que la experiencia que Jesús obtuvo aquí en este planeta pasa a ser también parte, o él aporta al Supremo, ¿cierto? Y bueno, Sí. y aquí dice, cuyas acciones colectivas son la fuente de su poder. No solamente es en el tema, o sea, es experiencia, no es solamente la experiencia, sino ellos siguen aportándole con cada acción. Por decir algo, si en esos momentos Micael está teniendo unas acciones, esas acciones le están aportando al Supremo también, igual que las acciones conjuntas con los ancianos de los días. O sea, también todavía siguen aportándole o ya ellos hicieron su aporte y el resto le estamos aportando nosotros. Todo el tiempo están aportándole. Mm, Hasta que no tengan todos los 7 superuniversos en luz y vida, esto no está concluido. Ese Y man le todos hace aportan, desde falta los vivos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores, hasta nosotros que estamos haciendo el proceso. sí, harto. todo acá es Falta bastante. Nosotros apenas experiencial. somos párvulos. Y esta No, eso- universidad tiene zona de PhD. Sí, no, oiga, y no le da ansiedad por terminarse rápido, ¿no? No, no, aquí es que, diría como los mexicanos, no comas ansias. sí, es que no es el fin, es el viaje, ¿no? Es ¿Es el casi como viaje? el camino del guerrero. Sí. Se está gozando el camino, el man. Uy, Ujú. caramba. Bueno, Y lo bueno es que ninguno se siente concluido, que eso es una maravilla. total. Ujú. Porque entonces ese sentido de inocencia No, pues, curiosa te mantiene con expectativa. no tendría sentido que todo se terminara, pues. No habría como objetivo, ¿no? Sí. Empezaría de nuevo el juego. Borrón y cuenta nueva. Ujú. El problema es que tendría que ser en amnesia. Bueno, se dice To- los que creen en la reencarnación que es en amnesia. to- Total, sí. Bueno, entonces es mirar que el propósito por eso para nosotros es tan complicado de entender. Yo siempre he dicho que somos amibas en un colon de un ser que no terminamos de entender, que sabemos que está ahí y que estamos dentro de él, pero somos ese nivel. Y que nos han dicho que algún día nos vamos a evolucionar y a fusionar con él, A volvernos neuronas. a volvernos al menos neuronas. Pasar Eso es de toda ser una viva a carrera. ser una neurona. Ajá. ¿Y qué es la neurona? Una célula ultra especializada. Que tiene estos esclavos. Sí, exactamente, pero que la hace tan especializada que si los que la ayudan y la mantienen a sostenerse le fallan, se muere. Tiene más posibilidades de la sobrevivencia la misma que la neurona. Ahí te cuento. Es verdad. Porque esos son los riesgos de la sobreespecialización. Eso es bien interesante, porque como es arriba es abajo. Bueno,
Sigue un párrafo no tan complicado, pero no, creo que no es complicado. ¿Quieren que lo leamos hoy o dejamos ahí? Pues si quieres, leámoslo. Faltan 5 minutos al menos para dejarlo ahí a ver si hay algo ahí. Bueno. Esto tiene que ver con algo que vimos acá en el 115. Aquí había un dibujito. Donde habíamos hablado de De lo cualificado y yes, lo no cualificado. de acá, este de acá. Voy a tratar de copiarlo. Si puedo. Si quieres, mientras lo copia, yo te leo el párrafo. Entonces dice, Ok, ya estuvo. la deidad no cualificada del paraíso es incomprensible para las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. La eternidad y la infinidad connotan un nivel de realidad de deidad que las criaturas espacio-temporales no pueden comprender. Eternidad es sin tiempo, infinidad es sin espacio, o es un espacio que no tiene ni inicio ni final. La infinidad de la deidad y la absolutez de la soberanía son inherentes a la Trinidad del paraíso. Y la Trinidad es una realidad que yace un tanto más allá de la comprensión del hombre mortal. Las criaturas espaciotemporales tienen que tener origen, relatividades y destinos para captar las relaciones universales y comprender los valores significativos de la divinidad. Por lo tanto, la deidad del paraíso atenúa y de otra manera cualifica las personalizaciones extraparadisíacas de la divinidad, trayendo así a la existencia los creadores supremos y sus asociados, que por siempre llevan la luz de la vida cada vez más allá desde su fuente en el paraíso hasta que encuentra su expresión más distante y bella en las vidas terrestres de los hijos auto-otorgadores en los mundos evolucionarios. Ok, gracias, Carito. Entonces, este diagrama lo que trata de resumir es que, bueno, primero, la palabra eternidad puede significar dos cosas. Estar fuera del tiempo, o sea, como un no tiempo, que es como la eternidad que habría dentro del paraíso, porque allá no hay espacio ni tiempo. O puede denotar una extensión infinita de tiempo, puede ser hacia atrás o hacia adelante, pero en todo caso, eso sí es tiempo. Entonces, si Dios creó todo, en particular creó en algún momento el espacio-tiempo. Y por lo tanto, Dios no puede estar en el espacio-tiempo. ¿Ok? Eso se le ocurrió a algún santo o algún teólogo, yo no sé si fue San Agustín o cuál, pero no siempre el ser humano fue consciente de eso, de que si Dios creó todo y el tiempo es algo, entonces Dios creó el tiempo, pero entonces Dios existía, la palabra no sería ni siquiera antes, sino existía aún sin que existiese el tiempo, digamos. Siempre ha sido. Ujú. Entonces, acá afuera está una eternidad por fuera del espacio-tiempo. Y aquí en esta cajita donde está el espacio-tiempo, también podría tener una eternidad, pero sería diferente. Y esa palabra se usa en el libro y en ambos contextos, entonces hay que estar como atentos a qué tipo de eternidad se refiere. Entonces, nosotros estando en el espacio-tiempo, lo más que podemos imaginarnos de Dios es una versión en términos del espacio y del tiempo, porque nuestra mente funciona aquí con espacio y con tiempo, no nos podemos imaginar no espacio y no tiempo.
Y también por eso entonces el Ser Supremo es importante, porque es, digamos, lo más que podríamos imaginar de Dios o lo más que podría ser Dios si se proyectase, si se atenuase, si se disminuyesen sus atributos para poder meterse al espacio-tiempo. Entonces, eso es un poco lo que dice el párrafo, que Mm, nosotros a Dios, acá, mientras estemos en el espacio-tiempo, pues Nos queda realmente no, complicado. sí. Lo más que vamos a poder comprender es por eso equivalente a la comprensión del Ser Supremo. Es como, es como una figura plana que viva en el plano. Lo más que puede entender de un cubo es un cuadrado, porque el cubo está apoyado sobre la mesa en la cual vive este ser plano. Pero imaginarse el cubo no puede realmente. Entonces, de todas formas, en este espacio-tiempo está esa escalera que son los creadores supremos y Dios el séptuple en general es esa escalera, pero eh, dice la idea del paraíso atenúa y de otra manera cualifica, o sea, le pone cualidades, las enfoca en aspectos particulares para que se puedan entender las personalizaciones extraparadisiacas de la divinidad. Y eso es un poco el papel de los creadores supremos, Mm, incluyendo pues los Micaeles, ¿no? O en general hijos autootorgadores. Bu- Por eso la función de esos hijos autootorgadores, la más importante es mostrar a Dios Padre, mm, porque no tendríamos otra manera de acercarnos a ese concepto. Sí, quien ha visto al hijo ha visto al padre. A ver, bien. Por eso la importancia de Micael y de Jesús. Ujú. Bueno, Pero mira que allá arriba nos dijeron que cuando surgen los altos creadores o los creadores estos, ¿cómo le llaman aquí? Bueno, los altos creadores, los surge creadores supremos. entonces el Todopoderoso. Inicia, sí, ahí inicia. Inicia el Todopoderoso. Entonces, y aquí nos está diciendo, ay, ¿dónde es que leí? Por tanto, la deidad del paraíso atenúa y de otra manera cualifica las personalidades extraparadisiacas de la divinidad, trayendo la existencia de los creadores supremos y sus asociados. Estos creadores supremos y sus asociados son una atenuación de la deidad del paraíso, que por siempre llevan la luz a la vida cada vez más allá de la fuente del paraíso, hasta que encuentra su expresión más distante y bella en la vida de los hijos autootorgadores. Mm, Bueno, de los Micaeles. sí. Pero aquí, por ejemplo, si no mencionan para nada pues al Supremo ni al todo, bueno, al Todopoderoso. O sea, no sé, a veces los reveladores meten unos párrafos en unas vainas. Dice, bueno, ¿y qué? Eso ya lo sabemos, y eso lo han dicho varias veces. Yo creo que ellos no las pusieron tan fácil. Y menos con los documentos del Supremo. Sí. Lo que pasa es que el Supremo engloba todo eso, desde el nivel de los creadores supremos, y es por eso es que este es el origen del Dios el Séptimo, que es el párrafo que sigue. A No, partir de ahí es que aparece el Supremo. ok, Él ok. es el que está acá en el centro. Mira,
Esto es lo que hemos visto ya en el dibujito, ¿no? Sí, Pero ese es el Dios del séptuple. Ese es el séptuple, sí. pero el Ese, Dios supremo el es el que séptuple. permite interactuar a las 3 personalidades que están en el universo central con los que están ya para los 7 superuniversos. Ujú. sí, Pues si todo esto es Dios el séptuple, y acuérdate que cuando dicen ser supremo es todo Él, ¿sí? Mm, Pero entonces la personalidad se la dan, que se llama Dios el Supremo, ¿sí? Solo la personalidad que ha existido desde siempre en Abona. ujú, Se la dan estos tres. Y los atributos espirituales, decía hace un rato, ¿no? ujú. Y luego la posibilidad de crecimiento, Se lo dan los otros 3. los de abajo, de los poder, de de abajo. supremacía, de todopoderoso, se la dan estos, porque sin ellos Bien. el universo no sería una escuela. Exactamente. Ellos son los administradores principales. Claro, hay muchos niveles luego por debajo, pero ellos son los que, por ejemplo, los hijos creadores y las ministras divinas dicen, bueno, vamos a dividir esto en constelaciones, sistemas, y va a haber tantos No, pues, mundos, tantos Muy subsatélites. duras ahí abajo, pues coja las dos blanditas. No está muy dura. Ven, coja esto. Ay, Normita, te estamos oyendo. pero sí, a todos no, a todos no. Y yo sé que a usted le gustan dos almohadas. Norma. Estamos Bueno, oyendo, pero no. Norma, dígale a su mamá que se ponga las 2 almohadas. entonces, mira, los primeros tres niveles son los creadores supremos. Esto es lo que ya hemos visto resumido en la gráfica, ¿no? Sí. Los de arriba. Los últimos tres niveles son las deidades del paraíso. Ujú. El Supremo interviene constantemente como personalización espiritual experiencial de la Trinidad del Paraíso. ¿Sí? Fíjate lo que dice, personalización espiritual, pero experiencial. O sea, un poco está enfocada no solo el Padre, sino, de hecho, la Trinidad en él. Ujú. Pero Entonces él es el representante de la Trinidad para esa área, sí, como para la zona experiencial. lo que sería la Trinidad si pudiese existir dentro del espacio-tiempo, que es imposible. Exactamente. Y como foco experiencial del poder evolucionario todopoderoso de los hijos creadores de las deidades del paraíso. Haz de cuenta como un reloj de arena. El cuello del reloj de arena es el supremo. Ujú. Aquí cuando dice hijos creadores, está en minúscula, creo que no se refiere a los Micaeles, sino en general A todos los otros. a los tres, ¿no? Sí. El Ser Supremo es la revelación máxima de la deidad a los 7 superuniversos y a la presente edad del universo. Ujú. O sea, tú no puedes entender más de Dios que lo que entiendas del Supremo. Entonces, en cierto sentido, volviendo aquí al muñequito, que lo puse porque siempre o casi siempre que la gente se imagina a Dios, o por ejemplo aquí se hace una caricatura, fíjate Es que es una un bola. Dios, Ujú. sí, y que hace referencia a que crece por experiencia, ¿no? Que como que ensaya a ver cómo le salen las cosas y si no le funcionan bien, va cambiando, ¿no? De Sí, estrategia. Y además, fíjate que está metido en el espacio-tiempo, porque está ahí sobre una nube en medio de las estrellas. sí. ¿No? Entonces, pues con toda seguridad, eso no puede ser Dios, ¿sí? Mm. Pero al mismo tiempo, es que no podemos imaginarnos otro Dios estando acá metidos en el Ah, espacio-tiempo. Entonces, es una imagen valiosa y digamos que en conclusión, siempre que hemos tenido ideas sobre Dios, en realidad no ha sido sobre Dios, sino sino más sobre el supremo. exactamente sobre el Supremo. Mm.
Ya cuando abandonemos el espacio-tiempo, o sea, cuando crucemos ese portal hacia ese otro, no sé si lugar o esa otra realidad que es el paraíso, pues ahí sí podremos estudiar en otro nivel a la Trinidad en general. Mm. Así es. Y más adelante lo vuelve a decir, no, acá lo está diciendo, pero luego lo dicen con otras palabras, ¿no? Es la revelación máxima de la deidad. Ujú. A los 7 superuniversos, bueno, y también lo contextualizan y en la presente edad del universo, tal vez en la siguiente edad sea el último, Sí, la la, representación. la máxima revelación. Pero por ahora es el supremo. Bueno. Entonces, creo que seguimos la próxima, ¿verdad? Estamos hablando ahí Sí, de la relación entre el Todopoderoso y Dios el Septo. Nos quedan pendientes 2 temas. Eso está muy chévere. sí. Nos queda pendiente lo del supercontrol todopoderoso. Sí, esa palabra es bien interesante, sí. Bueno, voy a parar de grabar acá.